Muy buenas noches a todos mis amigos de Paranormalia. En la noche de hoy del mes de octubre, día 8, exactamente casi medianoche, con buena iluminación aún, vamos a presentar nuestro noveno especial de Paranormalia para los amigos que nos siguen en WhatsApp. Y de hecho ellos son los que nos escriben a un grupo especial del cual manejamos cierto tipo de temas con respecto a lo desconocido, lo sobrenatural, lo aterrador, todo aquello que nos genera aquel morbo que tenemos por aquello que desconocemos. En la tarde de hoy hablaremos sobre casas embrujadas. Un cordial saludo para todos mis amigos los Ángelus, grupo especial de Paranormalia, quienes se dedican específicamente a investigar, a hacer investigaciones sobre este tipo de temas, sobre las casas embrujadas. No solamente son investigaciones teóricas, sino que también se van a la práctica. Cordial saludo para todos nuestros amigos también de YouTube que nos siguen a este canal, Hans Winchester. Bueno, aquí a la espera de mis amigas Helen Moreno y Ella Winchester, quienes se supone nos estarán acompañando esta noche en la emisión de Paranormalia. Todos un cordial saludo y espero que puedan disfrutar de este noveno especial. ¿Tienes miedo? Deberías tenerlo. Estamos entrando al mundo de Paranormalia, donde las puertas de lo desconocido están abiertas. Entren si se atreven y sobrevivan si pueden. Te damos la bienvenida a Paranormalia, donde auscultaremos aquel morbo que tenemos por aquello que desconocemos. Y recuerda que eres un osado si duermes esta noche solo y con la luz apagada, después de haber ingresado al mundo de Paranormalia. Hans Winchester. Casas malditas o embrujadas. Una casa embrujada o una casa encantada es un edificio o construcción donde supuestamente ocurren apariciones o fenómenos paranormales. Según las leyendas populares, una casa embrujada puede estar habitada por fantasmas, poltergeist o hasta demonios. A veces, estas presencias, según se informa, siguen frecuentando el mundo físico después de un acontecimiento trágico ocurrido en la propiedad, o que un acontecimiento haya sucedido en dicha propiedad, como lo es un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Antiguamente se daban casos donde acaecidos hechos de este tipo, se decía que en lugar de permitir que continuara sirviendo a la vida doméstica, la propiedad pasará a ser clausurada de forma en muchas ocasiones indefinida o prolongada, permitiendo que su estructura se deteriorase a causa de la falta de mantenimiento. De ahí que se tienda a entender que si una casa presenta esta característica, quiere decir que es una casa embrujada. La forma más conocida de presentar esta circunstancia era mediante tapias que se colocaban en puertas y ventanas de la propiedad. Aquí pues hablaremos sobre algunas casas comunes o famosas que se presume hay una maldición dentro. Dentro de dichas casas hay fenómenos poltergeist, almas en pena, espíritus suspendidos, esporas radiantes o hasta demonios.
También pueden ser objeto de una maldición, como la mansión Winchester en California. Otros ejemplos ilustrativos de casas encantadas famosas son Drubeck Manor en Donegal, Irlanda, el presbiterio de Borley, la casa de Kompong Som en Camboya y la famosísima casa del horror de Amityville. Las casas embrujadas son elementos comunes en ficciones literarias o cinematografías de horror y ficción paranormal. La estructura de una casa embrujada puede ser cualquier construcción, desde un antiguo castillo europeo hasta una pequeña casa en un suburbio de construcción reciente. Sin embargo, muchos autores y directores de cine prefieren la arquitectura de principios del siglo XX o anterior, particularmente las mansiones oscuras. Según la parapsicología, en una casa encantada se produce en realidad el fenómeno llamado infestación. Casas malditas más famosas del mundo. Lugares atormentados por extrañas entidades. Sus historias existen en todo el orbe. Ellas, las casas malditas, embrujadas, encantadas, hasta poseídas por habitantes y fuerzas intangibles, pero absolutamente percibibles, son viviendas que parecen odiar a cualquiera que atraviese sus puertas. A continuación, haremos un recorrido por algunas de las casas malditas más emblemáticas de todo el planeta. Entre estas destaca la catalogada lugar más embrujada de todo el planeta, como lo es la Torre de Londres, una construcción de más de 900 años que se dice habitada por el fantasma de Ana Bolena, quien fue su morada, encerrada a la fuerza y lugar decapitada. Esta mujer, Ana Bolena, quien pasó a los anales de la historia por ser la segunda esposa del rey Enrique VIII y la madre de la reina Isabel I. A este espectro se le ha visto y escuchado, se le siente y desde luego se le teme. También, como con mucho temor, se habla siempre de la reconocida casa maldita de Amityville, ubicada en el 112 de Ocean Avenue, donde el 15 de noviembre de 1974, un chico de 17 años asesinó con un rifle a su madre, su padre, sus hermanos menores. Desde entonces, el desenlace de la familia DeFeo dejó una marca invisible en esta casa que genera horror por estar habitada por espíritus que solo provocan crueles tragedias y que también ha sido inspiración de una gran cantidad de adaptaciones literarias, televisivas y cinematográficas, casi como historia de terror por antonomasia. Sin embargo, la de Amityville no es la casa más embrujada de Estados Unidos. De ese título es portadora la Casa Whaley, convertida en museo desde el año 1960 y ubicada en San Diego, California, donde también se encuentra la extraña y misteriosa mansión Winchester. Incluso llegó a ser palacio de justicia por un tiempo. Fue escena de un suicidio y de una muerte por horca, y son precisamente las víctimas de estos dos fallecimientos quienes han sido vistos por décadas vagando por la casa. Así como ahorcado murió misteriosamente el asesino mexicano Juan Manuel Solórzano, quien, creyendo que su esposa le era infiel, invocó al diablo y siguió su consejo de matar al primer hombre que pasara frente a su casa después de las 11 de la noche.
cada noche, después de preguntarle la hora y decirle: dichoso usted que sabe la hora en que morirá. En la década de 1630, Solórzano habitó, y se dice que hasta hoy aún lo hace, la casa de los condes de la Torre Cosio de la Corintina. Arrepentido por sus crímenes, confesó ante un sacerdote que le ordenó como penitencia que le fuera durante 3 noches al lado de la horca donde fue encontrado colgado. Esa mansión colonial es una de las construcciones malditas más reconocidas del centro histórico de la Ciudad de México, pero no la más famosa del país. Y más al sur de América Latina, en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, Argentina, se encuentra la señorial Torre del Fantasma, donde habitó una joven pintora llamada Clementina, quien murió luego de caer por el balcón después de que una periodista tomara una fotografía de sus pinturas y que tras revelar las imágenes vio unos gnomos. Tras este inquietante hallazgo, Clementina contactó a la antigua dueña de la casona, la cual le confirmó la presencia de seres extraños y muy violentos. Incluso sus actuales dueños dicen que las cosas desaparecen sin razón y que se escuchan voces por los pasillos. Y es que sin duda los huéspedes dejan marca en las casas que habitan, como la famosa Boleskine House, ubicada en Escocia, a orillas del también famoso lago Ness. Se dice que allí había una iglesia que fue incinerada junto a los feligreses que se encontraban en su interior, y años más tarde fue hogar del mismísimo Aleister Crowley, quien realizaba dentro rituales de adoración al demonio. Todo eso ha causado que hasta nuestros días se escuchen lamentos sin procedencia alguna y se reporte la presencia de seres malignos, de acuerdo a algunos testigos. Ya lo dijo Stephen King en su obra Red Rose, La Rosa Roja. Las casas están vivas, es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Una casa buena nos mece y nos consuela, pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada. Todos hemos oído alguna vez que existen lugares donde se producen actividades o fenómenos paranormales. Esto puede ser debido a hechos trágicos que han ocurrido anteriormente, como asesinatos, suicidios, hechos rituales satánicos, etc. Además, en la noche de hoy, en este noveno especial de Paranormalia, tendremos a algunos invitados especiales que nos hablarán un poco sobre algunos acontecimientos que han tenido que vivir en lo largo de sus vidas. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Continuamos con este programa, la novena emisión de Paranormalia, mientras llegan nuestras invitadas especiales. Aquí estamos en la presentación, Hans Winchester, y en el sonido Helen Moreno, quien me estará acompañando en esta noche, encargada de los fondos de este programa.
el cual también me estará por ahí derecho haciendo compañía a mí, ya que les voy a más o menos a comentar cómo es la panorámica del sitio de grabación. Es un estudio casero, pero en pleno monte, podría decirse así. Y como todos sabemos, todo bosque o toda casa que se encuentre en las fincas, en las cabañas, en el monte como tal, suele generar un ambiente el cual genera un poco de impacto para este tipo de programas. Bueno, sin más preámbulos, continuamos. Sin antes, acá nuestra amiga Helen Moreno, quien se encuentra en el sonido, pues nos dará un pequeño saludo. Hola Helen, saludemos a nuestros amigos de Paranormalia. Muchas gracias, Hans, por tu invitación a este maravilloso programa y a todo el público maravilloso de Paranormalia. Bueno, aquí pues Helen es de pocas palabras y más acción, entonces por eso ella estará hoy en el máster acá en el sonido. Continuamos entonces. Hablaremos sobre la casa de Ñuñoa, las historias de terror de la casa embrujada de Ñuñoa. Esta se encuentra en Chile, es conocida por su imponente estilo arquitectónico y como referente de mitos urbanos relacionados con espíritus y fantasmas. Hay personas que afirman haber visto siluetas misteriosas y escuchado crujidos y rugidos. Numerosos fueron los sucesos paranormales que se reportaron en este tétrico inmueble. Se dice que un hecho de sangre habría dejado en el lugar varias almas en pena. Cualquier santiaguino de mediana edad tiene un vívido recuerdo sobre ella, un vívido recuerdo de ella, esta casa. Los transeúntes o automovilistas que viajaban por la avenida Grecia rumbo al oriente no podían evitar toparse con esta siniestra casona abandonada de 3 pisos, rematada por una llamativa cúpula ubicada en la intersección de la avenida Grecia con San Eugenio, y a la que todo el mundo llamaba la casa embrujada de Ñuñoa. El inmueble gozaba de triste fama porque a su alrededor se tejieron numerosas historias de terror. Los vecinos, por lo menos, aseguraban que en su interior se encendían faroles en medio de la noche, se veían siluetas misteriosas o se escuchaban elementos, crujidos o ruidos de portazos en la torre. Haciendo acá una pequeña pausa. Con respecto a eso, es una situación que hemos estado viviendo las últimas 2 noches acá en nuestro estudio de grabación, ya que nos hemos quedado haciendo ciertas labores toda la noche entre mi persona y Helen Moreno, tanto que ella podría testificar un poco sobre los ruidos que escuchamos acá en la noche. Helen, ¿qué ruidos son los que escuchamos acá por lo general? Pues los ruidos se asemejan a como varillas que se mueven, como si estuvieran trabajando. Exactamente, Helen, ruidos de varillas en un sitio tan solitario como este, en donde está un poquito alejado de la zona urbana, y estamos hablando tipo 2, 3 de la mañana. Aún no hemos podido dar pues con la historia de este sector, el por qué escuchamos esos ruidos como de trabajadores, porque es como se escucha, como si hicieran trabajos. Eso es aproximadamente a partir de las 3 de la mañana, ¿no? Que escuchamos ruidos, Helen. Exactamente. Exactamente, después de las 3 de la mañana. Bueno, continuamos acá con la historia de la casa embrujada de Ñuñoa. Continuamos. Pese a su aspecto tétrico, los vidrios rotos en las ventanas y el tono maliciento de los muros, el origen de la vivienda, que tenía 30 habitaciones, 5 cocinas y 7 baños, no tuvo en principio nada de paranormal. Fue construida en el año 1915 por la familia Suárez Mújica sobre un terreno de 600 metros.
1600 metros, dice acá, cuadrados. Su última morada fue doña Elvira Suárez de Mujica, nieta del primer propietario de la mansión y que falleció en 1997, dejando la propiedad a manos de sus 7 hijos, que le vendieron solo en el año 2005, pues muchos de los potenciales compradores se arrepentían debido a los desfavorables comentarios que recaían sobre la mansión. Son las 12:20 de la medianoche. Somos la radio número 1 en todo. Continuamos con más relatos sobre la casa de Ñuñoa. Acá tenemos la historia de sangre y asesinatos. Con respecto al origen de la tétrica fama de la casa, el cronista Miguel Laborde escribió en una de sus columnas que uno de sus antiguos dueños se enamoró de una criada, la que habría sido envenenada por la esposa. Desde entonces, la joven penaría de una en otra por las 30 habitaciones, incluso sentándose a los pies de las camas, deseosa de contar su desgracia. Otra variación de la historia, según que el antiguo dueño de casa no solo tuvo amoríos con su empleada, sino que ambos habrían tenido un hijo. Cuando la celosa esposa se enteró del hecho, envenenó al niño y a la mujer. El hombre, al enterarse de esto, mató a su esposa para luego suicidarse él. Las atormentadas almas en pena de estas personas serían entonces las responsables de los sucesos insólitos que ocurrirían en la vieja casona. Como sea que fuere, en la madrugada del 2 de agosto del año 2005, la casa ardió inexplicablemente. Los vecinos cuentan que mientras 10 compañías de bomberos intentaban aplacar el fuego, uno de los bomberos dirigió un chorro de agua hacia la cúpula, que había comenzado a quemarse. En ese instante, aseguran, habrían aparecido 3 cruces que se dibujaron en uno de los muros que la sostenían. En el lugar posteriormente comenzó la construcción de un centro comercial que tampoco escapó a la influencia de la antigua casa. Varios trabajadores renunciaron después que se aseguraran que mientras trabajaban en la losa del segundo piso, sentían que alguien los empujaba, pero al voltearse se daban cuenta que no había nadie en el lugar. Algunos vecinos dicen ahora que se sienten más tranquilos sabiendo que hay un centro comercial en el lugar, pero otros aseguran que, pese a que la casona ya no existe, los fantasmas de las almas en pena todavía siguen rodando por allí. Por acá acabamos de recibir un mensaje en donde nuestra invitada especial, pues Ela, quien iba a venir a plantearnos algunos de sus experiencias, o a contarnos más bien algunas de sus experiencias vividas en casas malditas, dado que ella pues lo que conocemos es que ha vivido en 3 de ellas en lo largo de su existencia, y esto le ha permitido dedicarse a la investigación de este fenómeno. Bueno, ella le habíamos escrito para ver si se iba a presentar con nosotros esta noche. No le ha sido posible, ya será en otra ocasión. La tendremos como invitada especial para la próxima. Por el momento continuamos acá Helen Moreno y Hans Winchester, acá presentándose el programa. Continuamos entonces con los relatos de las casas malditas. Continuamos con la mansión Atherton. Vamos a hablar un poco sobre la mansión Atherton. Nos dice que se encuentra ubicada en el centro de San Francisco. La viuda Dominga de Gully vivió con su hijo George y la esposa de este.
Supuestamente George fue atormentado por ellas y al morir su cuerpo fue devuelto a Atherton en un barril. También se dice que volvió de la muerte para atormentarlas por las noches y que hoy sigue asustando a los huéspedes. La mansión Atherton, situada en el centro de Atherton, California, posee una curiosa e inquietante historia que la ha llevado a estar entre las casas malditas más famosas del mundo, aunque de un modo menos ostentoso que la Boleskine House de Aleister Crowley y menos violento que la casa de Amityville. Su historia comienza en 1834 con el viaje de un comerciante de Massachusetts llamado Faison de Atherton a la ciudad chilena de Valparaíso. En ella, Atherton se dedicó a la compra y venta de alimentos, cuero y cebo, entre otros productos, con lo que logró amasar una pequeña fortuna. Aquí conoce a Dominga de Goggi y contrae matrimonio con ella en 1843. De su unión terminarían por llegar 7 hijos, uno de los cuales, George H. Bowen, estuvo casado con la historiadora y biógrafa americana Gertrude Franklin Horn. En el año 1860 la familia se traslada a los Estados Unidos y Atherton continúa con sus negocios en California, con tanto éxito que pronto se convierte en uno de los hombres más ricos de la costa del Pacífico. Aparte de este dinero, aparte de ese dinero lo invirtió en la compra de una finca en las afueras de la ciudad de Fair Oaks, a la que dio nombre Valparaíso de Park, en honor a la ciudad en la que conoció a su esposa y pasó a ser la residencia familiar durante un tiempo. Curiosamente, Fair Oaks cambió su nombre en 1923 por el de Atherton, debido a que ya existía una ciudad llamada Fair Oaks en California, concretamente en Sacramento. El estilo de vida de Atherton pasaba por largas temporadas de viaje, así como un gusto desmedido por las mujeres, lo cual tradujo en una situación muy complicada para su esposa. Dominga de Goggi tuvo que hacerse cargo de todas las responsabilidades de la finca de sus hijos. Cuando Atherton fallece en 1877, Dominga decide dejar la finca y trasladarse al centro de la ciudad, donde edificó una mansión en el barrio de Pacific Heights en el año 1881. George Atherton, casado con una mujer cuyo fuerte carácter le solía dejar en evidencia, vivía aún con su madre, quien no dejaba de recordarle que era una vergüenza para la familia debido a su debilidad. Esta situación se fue tornando cada vez más insoportable hasta que George vio la salvación en un viaje a Chile, donde buscaría fortuna lejos de las constantes presiones de su madre, pero nada resultó como él quería. Durante el viaje, George falleció debido a problemas renales que arrastraba desde hacía años atrás. Y para colmo de males, la falta de un féretro en el barco hizo que el capitán decidiese conservar su cuerpo en el interior de un barril de ron. Y fue así como George volvió a casa en un barril de ron que no contenía ninguna indicación o advertencia y que se conservó en la bodega de la mansión Atherton durante varios días. La conmoción para la familia fue indescriptible cuando el mayordomo abrió el barril y descubrió su auténtico contenido. Al poco tiempo,
tanto Dominga como Gertrude deciden abandonar y vender la mansión, en el que dicen que han empezado a escuchar golpes en las paredes y a sentir frío en algunas de sus habitaciones, todo ello sin explicación aparente. Ambas aseguran que el espíritu de George trata de vengarse por tormentos o los tormentos y el trato vejatorio que recibió de ellas en vida. La casa pasó por las manos de varios inquilinos hasta la llegada de la excéntrica Carrie Rousseau, quien la compró en 1923 y residió en ella utilizando solo la sala de baile en la que dormía acompañada de sus 50 queridos gatos. Desde su fallecimiento en 1974, la mansión fue convertida en una serie de apartamentos en la que más de un inquilino ha denunciado estas manifestaciones de frío sin explicación. A continuación de este relato hablaremos un poco de la hacienda de Myrtles. Pero no antes sin escuchar un creepypasta, que por sí son fuertes en nuestros programas de Paranormalia. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Creepypasta número 1, la casa maldita. Esta historia es muy cercana a mí, de hecho incluso puedo decir que la viví. En mi pueblo, del cual se omitirá el nombre por razones de anonimato, hay muchas leyendas y misterios, pero el que llama más la atención es el de la casa maldita. En los años 60 una familia comenzó a construirse una casa en ese pueblo. Por esa época el pueblo estaba empezando a reformarse y aún era muy rudimentario como lo eran los pueblos de antes. Vivieron allí varios años felizmente. La casa estaba en un pinar cerca del pueblo, tenía de todo, pero un día comenzaron a ocurrir cosas extrañas en esa casa. Un día durante los años 70 la casa se prendió fuego sin una explicación aparente. Se dice que murieron algunos miembros de la familia allí, no se sabe si quedó alguno y si lo hizo se marchó del pueblo. Desde entonces se dice que la casa está maldita y que la vigilan los espíritus de esas personas. 30 años después la casa sigue. Hace un tiempo 3 chicos entraron allí para grabar una película de miedo para un concurso. Estuvo bien durante un rato, pero después de un tiempo las cosas se pusieron raras y comenzaron a aparecer ruidos extraños y a moverse cosas. Uno de los chicos le llamaré Arturo, a otro Luis y al tercero Pedro. Los 3 entraron de noche en la casa con el material para grabar la película, colgaron los adornos y comenzaron a rodar. Durante 1 hora estuvo bien, pero después pasó algo. Pedro estaba grabando y de repente dijo: chicos, pasa algo extraño, en el objetivo de la cámara aparece algo que no está aquí. Los otros 2 chicos pensaron que debía ser una mancha y que limpiara el objetivo. Lo hizo, pero aún así seguían apareciendo sombras extrañas y dijo a los otros 2 chicos que vinieran. Dijeron que podía tratarse de la cámara que estaba averiada o de la cinta que podía estar defectuosa. Pedro sacó otra cinta y se puso a grabar, pero al empezar de nuevo, las puertas y ventanas comenzaron a moverse y algunos objetos a temblar. Al ver esto los 3 chicos salieron corriendo de allí aún pensando que podía ser una broma de otros chicos del colegio que prometieron asustarles. Al día siguiente se enteraron de que esos chicos no habían estado allí. Lo más grave ocurrió un día en el que unas chicas fueron allí para hacer una ouija. La cosa al principio iba bien, como mandaba el ritual, cada una trajo una cosa, colocaron las velas, el vaso y el tablero. Eran un total de 10 chicas, pero en poco tiempo, la cosa cambió. Una de las chicas se ocupó de invocar a los espíritus mientras todas colocaban el dedo. La aguja del tablero comenzó a moverse y puso las siguientes palabras: marchaos o moriréis. Aún asustadas pensaron que era una broma y siguieron preguntando, pero solo empeoró las cosas. Se empezaron a levantar objetos del suelo y a moverse. Un viejo piano que había en la sala comenzó a tocarse solo y las ventanas y puertas a abrirse y cerrarse. Al ver eso la mayoría huyeron, pero 4 de las chicas que tenían curiosidad dijeron que era una broma de unos chicos que querían asustarlas y siguieron preguntando, aunque solo consiguieron que los espíritus se enfadaran más, y al poco tiempo comprendieron que no era así porque la casa comenzó a prenderse fuego sola. Al ver eso todas huyeron excepto una que no podía salir ya que la puerta se había atascado.
Ya se estaba asfixiando, pero sus amigas con ayuda de un tronco rompieron la puerta para sacarla de ahí, pero fue inútil, ya estaba ahogada cuando entraron y al intentar salir de allí se les cayó encima una viga en llamas y murieron las tres. Después la casa dejó de arder. Yo junto con unos amigos estuvimos investigando misterios, y las pistas nos llevaron ahí. Por el día fuimos y cogimos algunas cosas de la casa como cartas, pero lo más interesante ocurrió por la noche. Fuimos atravesando el pinar en vez de ir por el camino para no ser vistos, nos íbamos acercando y cuando estuvimos lo suficientemente cerca de la casa pudimos ver una tenue luz azulada que venía del interior. Eso nos extrañó y cuando fuimos a entrar al pisar dentro de la propiedad, se apagó. Eso nos asustó un poco y decidimos dar media vuelta por si acaso habíamos sido vistos por alguien, pero justo cuando nos íbamos en una ventana vi el rostro de una persona, era una mujer, pero no pude distinguir más rasgos. Al observar lo que teníamos de por la mañana me di cuenta de que se trataba de la mujer que recibía esas cartas. El día de San Juan por la noche para comprobar ese extraño suceso fuimos de noche de nuevo. Ese día no estaba la luz ni ese rostro, pero en la piscina de la propiedad había manchas de sangre y en el fondo estaba escrito, la curiosidad las mató y junto a esas letras había algunos fragmentos de huesos. Desde entonces ninguno de nosotros hemos sido los mismos y aunque hemos tratado de contarlo nadie nos ha creído. Bueno, es Conocimiento de lo desconocido. Una presentación de Surreal Estéreo, bajo la dirección de Fernando Rico. Presenta Hans Winchester. Vamos a continuar con nuestro relato sobre historias o casos de casas malditas. Continuamos con la hacienda de Myrtles, situada en Luisiana. Fue construida en 1796 y ha sido hogar de ilustres dueños y espíritus. Hay leyendas que afirman que existen al menos 12 fantasmas en la casa. Suelen decir que la hacienda Myrtles en Luisiana es una de las casas embrujadas más famosas e inquietantes del mundo, por su estela misteriosa y por la interesante historia que en ella aconteció. No hemos podido evitar traerte su relato en nuestro espacio para super curiosos como tú. La verdad es que no importa si eres de los que creen estas manifestaciones del más allá o no. En ocasiones, el auténtico interés reside en el propio pasado histórico de estas construcciones tan llamativas, esas que nos siguen seduciendo por su aliento trágico. Hoy te invitamos a ir de nuestra mano por las bellas tierras de Luisiana en San Francisville. Te hablaremos de cementerios indios, de espejos embrujados y en especial de Chloe, una bella esclava que sigue pidiendo venganza por lo sufrido en esos días olvidados por la mayoría. La plantación señorial construida sobre un cementerio indio no es muy grande. La hacienda de Myrtles en San Francisville no era una propiedad de las consideradas ostentosas, quizá porque su propietario David Bradford no quería llamar especialmente la atención cuando la construyó en 1796, alzándola sobre un antiguo cementerio indio. Había tenido problemas con la ley, había formado parte de una pequeña rebelión y no pudo llevar una vida normal hasta que el presidente John Adams lo perdonó. Fue entonces cuando pudo permitirse iniciar una existencia respetable, trayendo a su esposa y a sus 3 hijos refugiados en Pensilvania. Pero la vida no fue fácil para su familia.
no estaban cómodos en esa hacienda que el señor Bradford había construido. Había una presencia que siempre solía rondar los alrededores de la casa. Era una mujer, una indígena, que los observaba desde la lejanía con incomodidad y repulsión por haber alzado su residencia en un lugar sagrado. No obstante, intentaron pasar cortas temporadas en la hacienda, pasando más tiempo en otra casa y residiendo allí durante las épocas estivales. Pero llegaron años difíciles y los hijos del señor Bradford se vieron obligados a refugiarse en la hacienda durante la guerra civil, momento en el cual la casa fue saqueada en varias ocasiones, matando a varios miembros de la familia. Uno de los fenómenos más frecuentes que suelen verse en Myrtles es una mancha de sangre bastante llamativa en la puerta de la entrada, ahí donde asesinaron a una de las mujeres de modo muy violento. Dentro de esta misma historia seguiremos con la de la esclava Chloe. La historia de la esclava Chloe. Uno de los fantasmas más famosos de esta hacienda es el de Chloe. Era una bella esclava de color, propiedad de Mark y Sarah Woodruff, descendientes de David Bradford, entre 1831 y 1845. Dada su elegancia, belleza y educación, se la obligó a ser la amante personal de Mark Woodruff. En contra de su voluntad, claro está, pero Chloe era una mujer inteligente e intentó durante mucho tiempo no solo escapar de la casa, sino denunciar los negocios ilegales que allí se llevaban a cabo, tales como lo fueron las ventas, las extorsiones, las torturas a esclavos, entre otros. Se sabe que en una ocasión la encontraron escuchando detrás de las puertas, de ahí que le cortaran una oreja, detalle que ella intentó ocultar mediante un turbante verde. De ahí, cada vez que hace acto de aparición a día de hoy en la casa, se la reconozca por ello, por esa oreja escondida bajo un telaje verde y un bonito recogido. Pero la historia aún más allá va más allá. La desesperación de Chloe era tal que ideó un plan extremo para liberarse de su castigo, el envenenamiento como tal. Elaboró un pastel de cumpleaños para el señor Woodruff y en él incluyó esencia de adelfa, esas plantas que crecían en el jardín y que eran extremadamente venenosas. Pero lamentablemente la idea salió mal y los resultados fueron desastrosos. Lejos de conseguir que Mark Woodruff lo comiera, fue su esposa y las dos niñas pequeñas quienes lo hicieron, falleciendo al poco tiempo de un modo muy doloroso y temible. ¿Imaginas cuál fue el resultado de semejante desastre? La colgaron en el porche de la hacienda. Algunas investigaciones nos dicen que tal vez Sarah Woodruff y las niñas pudieron fallecer en realidad de fiebre amarilla, pero es algo que no queda claro. Sea como sea, hay algo que muchos afirman desde entonces. En uno de los espejos del salón de la casa suelen aparecer los rostros enfermos de Sarah y sus dos niñas, mientras que en el porche sigue rodando esa bella mujer de color ataviada con un turbante verde. Las manifestaciones sobrenaturales son tan frecuentes que a día de hoy Myrtles Plantation o Plantation es un centro de peregrinación para todo amante del misterio. Quien lo desee puede pedir alojamiento aquí e iniciar sus propias investigaciones.
De hecho, se dice que son 10 las personas que pueden advertirse en este bello e inquietante lugar, habitado por la historia, la tragedia y los ecos de un pasado que sigue susurrándonos. La casa de Beauregard, ubicada en Luisiana, en 1909 fue comprada por la familia Giocana y fue escenario de un tiroteo relacionado con la mafia que dejó 3 muertos. Desde entonces se ha registrado una intensa actividad paranormal. Históricamente, por su actividad paranormal, la casa de Beauregard Keyes House se encuentra en 1113 Chartres Street, en el barrio francés. Fue construido en 1826 como casa de subastas para el adinerado Joseph Lacampatier. Su nombre deriva de 2 de sus antiguos residentes, el general confederado Pierre-Gustave Toussaint Beauregard y la autora francés Parkinson Keyes. El general Beauregard y su familia vivieron en la casa desde 1866 hasta 1868. Francis Keyes utilizó la casa como su residencia de invierno durante 25 años, donde escribió muchos de sus libros. Muchos avistamientos sobrenaturales giran en torno a esta mansión. Algunas de las personas locales dicen que esta embrujada mansión criolla se llena de vida cuando una versión sobrenatural de la batalla de Shiloh hace estragos en la sala principal. Se ha dicho que los hombres con miembros mutilados y rostros quemados se arremolinan en una danza confusa de muerte. Escribió Victor Klein en su libro Fantasmas de Nueva Orleans. En 1996, los caballos y mulas aparecen y son sacrificados por las metrallas y los proyectiles de cañón. El olor acre de la sangre y la decadencia impregnan la atmósfera inquieta. La casa Beauregard Keyes también es conocida por ser el escenario de un tiroteo relacionado con la mafia, el cual dejó 3 muertos. Se ha dicho que en el jardín se puede oler la pólvora fresca y los tiros que se dispararon. Muchos dicen que han visto extrañas sombras y figuras en movimiento corriendo localmente alrededor de la fuente del jardín. Paul Moni, un maestro mundial de ajedrez, se dijo que se volvió loco cuando vivía en la hermosa casa. En su locura salvaje y enloquecido, Moni corrió desnudo hacia la calle con un hacha grande, esperando matar al primero que se cruzara en su camino. Afortunadamente, la policía llegó a tiempo de reducirlo y detenerlo. Todavía hoy, en el silencio de la noche, se puede escuchar el piano que con tanto amor solía tocar. Las ventanas crujen como si fuesen sometidas a un gran viento. Incluso en un día soleado en calma, es fácil escuchar también el sonido de pasos en la planta baja, pero sobre todo se siente como si alguien estuviera contigo, rozándote y observándote. Pero miras a tu alrededor y no hay nadie.
Se dice que hay incluso entidades animales como el fantasma de un gran gato blanco y un par de perros fantasmas pequeños que rondan por las habitaciones. De los perros dice Mike, investigador de lo paranormal, uno es el espíritu inquieto de Lucky, un cocker spaniel, propiedad de la novelista Frances Parkinson Keyes. Parece ser que un par de días después de que Keyes muriera en 1970, Lucky, suspirando por su ama, falleció también. La casa cuenta con 2 escaleras curvas, dando lugar a un pórtico toscano. En el interior, el visitante encuentra una gran sala de estar y salón de baile, una sala rectangular, comedor con salida a un porche y muchos detalles arquitectónicos finos. La habitación Beauregard está amueblada con muebles originales utilizados por el general y su familia. Algunos dicen que han pasado o han presenciado el fantasma del general en la alcoba. El elegante jardín amurallado cuenta con una fuente de hierro fundido bien y setos de boj bien recortados. También consta de las colecciones de más de 200 muñecas antiguas embrujadas y 87 teteras señoras Keyes. Muchos investigadores han fotografiado Niebla Blanca y las muñecas embrujadas en movimiento en imágenes al azar. Los dueños de la ahora Casa Museo han informado de que después de cerrar una noche se quedaron a tomar fotos de la casa. Cuando se revelaron las fotos, hubo algunas imágenes misteriosas e inexplicables en ellas. En las fotos parece que hay 2 soldados de la guerra civil, de pie frente a la ventana mirando hacia afuera. Los dueños estaban seguros de que no había otras personas en el museo en el momento en que se tomaron las fotografías. Sin lugar a dudas, un lugar a visitar, por lo menos enamorados del misterio. Estamos aproximadamente a las 01:01 de la mañana. Faltan 15 minutos para la 1 de la mañana de este día. Continuamos con la casa de Loftus Hall, ubicada en Irlanda. Tiene una extensa historia relacionada con los fantasmas. La leyenda dice que un desconocido llegó a caballo a mediados del siglo XVIII y pidió refugio para pasar la noche. La familia que vivía en la casa aceptó y decidieron jugar a los naipes. Durante la partida, una de las mujeres vio que el desconocido tenía pie de caballo. Este desapareció y dejó un agujero en el techo que se dice que aún existe. La mansión Loftus Hall se encuentra ubicada en la península de Hook, en el condado de Wexford, en Irlanda. Se construyó sobre las ruinas de una antigua edificación llamada Redmond Hall, la cual fue escenario de cruentas batallas durante las guerras confederadas irlandesas. Durante el siglo XVII, Alexander Redmond adquirió la propiedad de un antiguo castillo, construyó su mansión y vivió en ese lugar, hasta que a mediados de siglo le arrebataron sus tierras durante la guerra confederada y se entregaron a la familia Loftus. En 1870 el inmueble fue propiedad del marqués de Ely, quien lo restauró y bautizó con el nombre de Loftus Hall. La construcción
Fue sede del convento de las Hermanas de la Providencia en 1917. En 1983 la propiedad funcionó como hotel hasta bien entrada la década de 1990, cuando se inhabilitó y permaneció cerrada hasta el año 2011, cuando la adquirió la familia Quigley. Actualmente se utiliza como parte de tours turístico con visita de carácter histórico. La mansión Loftus es conocida como una de las casas más embrujadas del mundo, ya que se ha detectado la presencia del diablo y el fantasma de una mujer que deambula entre sus habitaciones. La historia de los hechos paranormales atribuidos a la mansión comienza en el año 1866, cuando el asalariado Charles Tottenham y su familia quedaron a cargo del cuidado de la casa debido a que la familia Loftus tenía que ausentarse por motivo de negocios. Un día, en medio de una fuerte tormenta, un barco apareció repentinamente en la península Hawke. A poca distancia de Loftus Hall, un hombre joven, tripulante del barco, llega a la vivienda y conoció a Anna, la hija de Charles. Los jóvenes se hicieron muy buenos amigos. Una noche la familia y el invitado se encontraban jugando a las cartas en la sala de juego. Durante una partida, mientras repartía el visitante, cada jugador recibió 3 cartas menos Anna, quien solamente tenía 2. El mayordomo le iba a preguntar al hombre por qué solo le daba 2 cartas a la joven. Cuando Ana se inclinó para recoger del piso la carta que le faltaba, se cuenta que cuando la muchacha se agachó, observó por debajo de la mesa que el hombre solo tenía un pie y el otro parecía tener forma de pezuña de animal. Ana se levantó y le gritó al extraño que tenía una pezuña hendida. Inmediatamente el hombre se levantó y se escapó del lugar, haciendo un agujero en el techo. La joven cayó enferma de la impresión y se le comenzó a atrofiar la mente. Se cuenta que el matrimonio Tottenham encerró una habitación a la muchacha para que los avergonzara con su locura. O los evitara avergonzar con su locura, acá hay una corrección. Esta habitación es conocida como la habitación del tapiz. La infeliz muchacha, al ser encerrada, dejó de comer y solo se le podía ver sentada con sus rodillas en el mentón, observando el mar a través de la ventana, con la mirada perdida, como si estuviera esperando el regreso del joven que la había impresionado. Ana permaneció así hasta su muerte en 1675. La leyenda dice que al fallecer su cuerpo se puso tan rígido que fue imposible estirarla, por lo que tuvieron que sepultarla en la misma posición. El agujero que el tripulante del barco hizo en el techo de la mansión no se reparó bien. Se cree que por ese mismo agujero el extraño hombre de la pezuña entró a la casa muchas veces, provocando terror con diferentes acontecimientos paranormales. La casa tuvo que ser exorcizada, pero no terminaron las apariciones fantasmales. Más tarde comenzaron a registrarse avistamientos de una extraña mujer que camina por los pasillos de Loftus Hall y se dirige a la habitación del tapiz, donde desaparece después de mirar por la ventana. Se piensa que se trata del fantasma de Anna Tottenham y en la actualidad testigos han afirmado haberla visto durante los tours históricos que se realizan en el inmueble.
Ya para finalizar ese noveno especial de Paranormalia, concluiremos con la historia de la mansión Winchester, aunque claro que vemos que es una historia un poco larga, el tiempo ya no nos da, pues Helen también tiene cosas que hacer mañana temprano, al igual que mi persona, así pues daremos tiempo para que nuestra invitada especial, Ela, pueda presentarse en nuestro próximo programa de Paranormalia, al igual que otra invitada especial que ella va a traer consigo, ya que por aquí recibo un mensaje de ella excusándose y que si algo para la próxima, así que para este fin de semana trataremos de hacer la segunda parte de este noveno especial de Paranormalia, el cual ya sería pues la 10ª parte. Un cordial saludo a todos nuestros internautas de Paranormalia, grupo de WhatsApp. Bueno, pues aquí nos despedimos. Helen Moreno en este momento tuvo que desaparecer acá de la sala de estudio de grabación. Se encuentra acá atrás, no se podrá despedir en este momento, así que me despediré por ella. No siendo más, me despido. Soy Hans Winchester y a todos ustedes, mis amigos, les deseo una feliz paranormalidad. La muerte del día. La resurrección de un reino misterioso y oscuro que pocos comprenden. La llegada de un momento en el que se cree que cosas innombrables se levantan para acechar a cada uno de nosotros. Todos conocemos ese momento como la noche. Desde épocas inmemoriales se han contado historias sobre este acontecimiento que ocurre cada día de nuestra vida. Pero hay un tema de entre tantos que a todos nos ha ocurrido. A todos, sin excepción. Son eventos escalofriantes que ocurren dentro de nuestra mente, o por lo menos eso creemos. Son eventos a los que llamamos pesadillas. Una pesadilla se define básicamente como un sueño que causa una fuerte respuesta emocional negativa en el durmiente y donde se involucran miedo y horror. Científicamente se cree que son trastornos provocados por estrés o ansiedad. Otros dicen que demonios innombrables o seres malvados provocan estos malos sueños. Las pesadillas aparecen cuando nos encontramos en la fase de sueño más profunda, cuando no podemos responder físicamente, y es el momento en el que experimentamos las imágenes de forma mucho más real. También mencionan que si durante el sueño hay algo que físicamente nos genera algún tipo de incomodidad, esto podría manifestarse también en forma de pesadilla. Pero, ¿será coincidencia que las pesadillas se generan cuando estamos más indefensos? Es decir, cuando nuestro cuerpo no puede reaccionar. ¿También será coincidencia que suceda cuando hay algo en el ambiente que nos perturba? Todos hemos experimentado ese momento en el que en medio de la oscura noche nos despertamos de golpe, agitados, agradeciendo que lo que sucedió en nuestra mente segundos antes en realidad no pasó. Sí, son un tema del que se ha hablado millones de veces. Se han contado cientos, no, miles de historias basadas en esto para asustar a las personas. Así que te preguntarás, ¿esta historia qué tiene de especial? Déjame decirte que hay una pesadilla en particular que, curiosamente, tiene algo en común con muchísimas personas en el mundo. Todos afirman haber soñado con la misma figura oscura. ¿No me crees? Te invito a que busques en internet experiencias de pesadillas con una sombra, o, de manera más simple, a unas entidades que popularmente han nombrado como gente sombra. Todas las descripciones son similares. Una forma oscura y tenebrosa, completamente negra con forma humanoide. Sus ojos son penetrantes y brillantes como dos rubíes de un color rojo sangre. El simple hecho de verlos provocan terror y angustia. De hecho, esta historia que contaré realmente ocurrió. Sí, me ocurrió a mí.
Todo comenzó justo una noche con una luna hermosa. Todo el día fue normal. Fui a la universidad, luego fui a un parque a leer un poco. Regresé a casa y bueno, todo era normal. Llegó la noche. Era la 1 aproximadamente y tenía que dormir, pues al día siguiente tenía muchas cosas que hacer. Me acosté en la cama y estaba tan relajado que me quedé dormido muy rápido. Aún recuerdo el sueño de aquella noche. Tenía frente a mí una casa muy lúgubre, horrible y antigua. Por alguna razón entré. No había nadie. Todo se veía tan oscuro y sin vida. Entonces subí unas escaleras que daban al segundo piso y encontré un pasillo un tanto largo. Al final había una puerta. Yo seguí caminando paso a paso hacia ella. Comenzaba a angustiarme. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Entré a la habitación y me percaté que era el cuarto más oscuro de la casa. Era muy pequeño y solo había una cama. Encima de ella estaba sentada esa cosa. Era una especie de sombra humanoide totalmente negra y completamente nítida. Podías distinguir cada parte de su cuerpo. Era delgada, parecía que tenía un cabello muy largo. Se encontraba de espaldas y entonces volteó lentamente su cabeza. Su rostro tenía la sonrisa más demoníaca que había visto en vida y sus ojos eran 2 grandes puntos borrosos rojos y brillantes. Era una mirada penetrante que te llegaba a lo más profundo de tu ser. Entonces se levantó y se acercó a mí. Yo quise huir lo más rápido posible, pero mis piernas no respondían. Esa monstruosidad se acercaba con pasos lentos y su sonrisa seguía grabada y sin moverse, al igual que sus infernales ojos. Cuando estuvo enfrente mío, abrió sus brazos y me abrazó. Un escalofrío endemoniado recorrió todo mi cuerpo y entonces pude reaccionar. Solo recuerdo que salí corriendo de esa casa y todo terminó ahí. Desperté entonces a las 2:30 de la madrugada, aproximadamente. Sentía que algo me observaba, pero no podía ver nada. Todo estaba tan oscuro. Inmediatamente encendí la luz y me quedé ahí congelado, pensando en esa cosa que vi en mi sueño. No pasó mucho hasta que me calmé y me volví a dormir con las luces encendidas. Al día siguiente, de nuevo, no hubo nada extraordinario. Comenzaba la noche y volví a casa. Un par de horas antes de dormir comencé a recordar aquel sueño tan bizarro y decidí buscar en internet acerca de las pesadillas. Increíblemente, comencé a leer que yo no era el único que había visto a esa sombra. En realidad, había muchísima gente que tuvo un sueño similar. Incluso la casa donde se encontraba este engendro era igual a la que yo recordaba. Ese día dormí a las 12 de la noche, pensando que quizá la pesadilla del día anterior fue por estrés y falta de sueño. Lamentablemente ahora las cosas empeoraron. Ya no estoy seguro si lo que ocurrió fue solo una pesadilla. Me desperté a la 1:30 aproximadamente. Vi la hora en mi celular y me volví a acostar. Entonces, en ese instante, comencé a sentir que no estaba solo. Tenía una sensación horrible de que había algo a mi lado. Al parecer, mi cansancio era tal que a pesar de eso me quedé dormido. O quizá solo quería ignorar ese sentimiento y fingir que no pasaba nada. Varios minutos después, desperté en posición de costado. Para mi desgracia, experimenté algo que aún ahora el simple hecho de recordar me hiela la sangre. Sentí y escuché claramente unos pasos detrás mío, sobre la cama, por la zona de mi espalda y nuca. Eran pasos muy pequeños y muy rápidos, como de una rata. De hecho, fue lo primero que creí, que de algún modo había una rata en mi cama. Lo más aterrador no fue eso. Me di cuenta que no podía moverme.
Al parecer me ocurría lo que se llama parálisis del sueño, donde la persona está consciente de que está despierta, pero ninguna parte de su cuerpo responde. Solo recuerdo que podía mover mis ojos. Entonces sentí que esa cosa caminaba de la zona de donde estaba mi espalda hasta mi nuca. Oí su gruñido corto y agudo. Definitivamente era algo más que un animal. De pronto, caminó hasta mi nuca y sentí su respiración, una muy pequeña brisa de aire que resoplaba en mi piel. Me respiraba, pero no hacía nada más. De pronto volvió a caminar a la zona de mi espalda y regresó a mi nuca. Todo ese rato estuve muy aterrado. No sabía cómo debía reaccionar. Pero me tenía que armar de valor y actuar rápido contra esa cosa. El primer intento para moverme fue inútil. Mi cuerpo no respondía. El segundo intento fue igual. Al tercero, conté hasta 3. Reuní fuerzas y me levanté de sobresalto, atemorizado, pero no había nada. Todas las sensaciones desaparecieron. Esa cosa que sentía y escuchaba detrás se fue. Sin embargo, de nuevo, sabía que en la tétrica oscuridad de mi habitación se encontraba algo que me veía. Pasó el tiempo y aquellas pesadillas se volvían cada vez más recurrentes, cada vez peores. Ya no sabía cómo afrontarlo. Me estaba desmoronando. Ya no hablaba con nadie, era solitario, no comía. Lo único que hacía era intentar mantenerme despierto el mayor tiempo posible, para que debido al sueño tan brutal que acumulaba, me dejara tan dormido que ni un terremoto pudiera despertarme. Por un tiempo funcionó, pero después las sombras aparecían cada noche en mis sueños, aun si dormía 10 minutos. No lo podía soportar más. Varios días después comencé a notar que al llegar a casa la oscuridad era cada vez más pesada. Podría jurar que siluetas deformes se movían de aquí hacia allá. Era como si corrieran intentando ocultarse de mi vista. ¿Sería posible que mis pesadillas se hubieran hecho realidad? Intentaba mantenerme lo más firme posible todos los días, pero cada vez era más inútil. Cuando la luna se levantaba en lo alto, comenzaba lo peor. Se dice que cuando oscurece, los objetos que están calientes por el sol están dilatados y que con el frío de la noche vuelven a su estado original. Es por eso que pareciera que cuando oscurece las cosas hacen ruidos extraños, por decirlo de algún modo. Esto es lo que yo pensaba también hasta que sucedió lo peor de mis experiencias. Alrededor de las 2 de la madrugada, no aguanté más y me quedé dormido. De pronto un sonido un tanto fuerte proveniente del baño me sobresaltó. Creía en esa estúpida teoría científica, así que lo ignoré. Pero entonces volvió a sonar. Abrí los ojos en medio de la oscuridad y puse más atención a los sonidos. Ahora juraría que estaban golpeando la puerta tan levemente que apenas se escuchaba. Mi corazón comenzaba a acelerarse. La puerta volvió a ser tocada, pero ahora un poco más fuerte. Sin embargo, en ese momento también la televisión hacía un ruido extraño, como si le hubieran dado un pequeño golpe. Mis ojos estaban entreabiertos. Entonces vi claramente como una sombra pasó frente a mí muy rápido. No quería moverme. No quería que eso que acababa de ver y que seguro hizo los ruidos supiera que estaba despierto. Los golpes se hacían cada vez más fuertes y en diferentes partes de mi habitación. Los sonidos cesaron y lo más aterrador que me pudo pasar en la vida comenzaba a materializarse. Empecé a sentir que la cama se hundía por un peso en la zona de mis piernas. Alcancé a ver que las sábanas se movían. Había algo debajo de las sábanas. Estas se comenzaron a levantar poco a poco y daban forma a la silueta de un bulto. Pensé que mi corazón se saldría del terror. Mi respiración se hacía cada vez más pesada y mi cabeza me dolía tanto que no lo soportaba. Todo era tan brutal que llegó un momento en el que me desmayé.
Desperté y el sol ya estaba en todo su apogeo. Eran las 11 de la mañana. Seguía tan impactado que me quedé en cama mirando el techo sin ganas de vivir. Esas sombras me estaban quitando la vida. Consumían mi miedo y eso les gustaba. No pararían jamás. El tiempo pasó rápido. Eran ya las 6 de la tarde y yo seguía ahí prácticamente inmóvil. La luz del día comenzaba a atenuarse y mi miedo porque llegara la noche era cada vez mayor. Me levanté y encendí la luz. Me coloqué en posición fetal sobre mi cama, traumatizado. Aproximadamente a las 12 de la noche, el sueño se apoderó de mí de una manera bestial y me dormí en esa posición. De nuevo, por la madrugada me desperté aterrado, pero ahora todo fue distinto. Al lado de mi cama, frente a mí, habían dos ojos rojos como el fuego, observándome. Al verme despertar, ese espectro comenzó a abrir su boca, mostrando una sonrisa escalofriante. Mis ojos se acostumbraron rápidamente a la oscuridad y empezaron a darle forma a esa abominación. Sí, era una sombra. Tenía la forma de una mujer delgada y alta. Solo escuché, antes de caer en un profundo sueño, que dijo con una voz tétrica: Bienvenido a la oscuridad. Han pasado varios días después de eso. Me estoy volviendo loco. Ahora veo sombras moverse incluso de día. Lo único que debe haber es oscuridad. Cuento esto solo para advertirte y que sepas qué te acecha cada noche. Y ya que lo sabes, te pido de favor, por tu bien, que si te despiertas por la madrugada, guardes la calma. No te muevas. Es seguro que hay algo observándote desde algún lugar de tu habitación. Es más, es seguro que el hecho que despertaras fue obra de ese algo. Dejo a tu imaginación qué tipo de monstruosidad infernal te despertó. Después de todo, tomará la forma que te aterrorice más. It is desire.